Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Saludos queridos estudiantes, bienvenido nuevamente a la clase de sexto de primaria del área de Ciencias Sociales. Hoy estaremos aprendiendo un tema muy interesante sobre las culturas precolombinas, mesoamericanas y andinas, como son los mayas, aztecas e incas. Empecemos queridos estudiantes. Muy bien, mi querido estudiante, observa esta imagen cuidadosamente. ¿Qué ves, mi querido estudiante? ¿Son huertos flotantes? Muy bien. La cultura azteca construía huertos flotantes que se llamaban chinampas. Y estas estaban hechos de caña, ramas, barro y limo. Qué interesante, ¿verdad, querido estudiante? Ahora observa esta otra imagen. Observa muy bien. Es el sistema de roza que utilizaban para sembrar la cultura maya. ¿Y en qué consistía el sistema roza? Bueno, vamos a hacer una comparación con el chaqueo que realizan en el oriente. Se parece a esa actividad. Los mayas talaban los bosques para preparar la tierra y posteriormente lo cultivaban. A eso se refiere el sistema roza. Ahora observa esta otra imagen. Cultivo en terrazas. Este tipo de sistema utilizaba la cultura inca. Eran como tipo de plataformas, donde ellos aprovechaban la lluvia y por unos canales, entonces regaban cada plataforma. Era muy interesante este tipo de cultivo en terrazas. Muy bien, ahora para introducirnos más al tema de las culturas precolombinas, tanto mesoamericanas y andinas, vamos a empezar hablando de los mayas. Los mayas eran una cultura muy antigua que se ha desarrollado hace 800 años antes de Cristo. Imagínense, antes de Cristo. Y además eran conocedores sobre la matemática, donde ellos utilizaban los decimales y el cero. También eran astrónomos. Qué interesante, ¿verdad, queridos estudiantes? La cultura azteca también eran conocidos como guerreros. Esta cultura se ha desarrollado en el siglo X después de Cristo. Antes de esta cultura ya existían los toltecas. Después de los toltecas se ha desarrollado esta cultura azteca. Ahora, la cultura inca. La cultura inca se ha desarrollado hacia el siglo XII después de Cristo. Esta cultura se ha desarrollado en la zona andina, en Sudamérica, pero antes. ¿Quiénes vivían antes de los incas? Bueno, los primeros pueblos que vivían fueron los tihuanacotas. Posteriormente, 1000 años después de Cristo, se originó la cultura aymara. Esta cultura posteriormente formó parte del imperio incaico, del gran Tahuantinsuyo. Qué interesante, ¿verdad, querido estudiante? Ahora, mi querido estudiante, vamos a hablar sobre las actividades económicas de los mayas, aztecas e incas. La mayor parte de las culturas precolombinas, tanto norteamericanas, mesoamericanas y andinas, su economía se basaba en la agricultura. Como ya habíamos hablado, los mayas utilizaban para producir sus diferentes productos el sistema de roza.
Los aztecas también, su base económica era la agricultura. Como ya les había mencionado también, ellos para la producción utilizaban los huertos flotantes llamados chinampas, elaboradas de cañas, rama, barro y limo. Y ellos producían también el maíz, el poroto, la calabaza. Tanto mayas y aztecas casi producían los mismos productos. Ahora los incas también, su base económica era la agricultura. Ellos también producían el maíz, la papa, la hoja de coca y el tomate. Qué interesante, ¿verdad, queridos estudiantes? Ahora vamos a hablar de la organización política de estas tres culturas. La cultura maya no tenía una unidad política. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, en Bolivia tenemos un presidente que gobierna toda Bolivia. Los mayas eran diferentes. Había grupos de personas donde en cada grupo tenía su máxima autoridad, que era un sacerdote. En cambio, los aztecas tenían una máxima autoridad y esa se llamaba el Tlacatecluc. Y también los incas tenían una máxima autoridad, que era el Inca. Organización social de las culturas mayas, aztecas e incas. Con respecto a la cultura maya, la élite social la constituían los sacerdotes y los nobles, que residían en la ciudad, que era también el centro religioso. Los campesinos vivían en las zonas rurales cercanas a la ciudad. También existían artesanos. Con respecto a la esclavitud, se supone que esos esclavos serían la mano de obra para la construcción de las pirámides colosales, pero ayudados por los campesinos. La cultura azteca estaba organizada en grupos de parentesco llamado calpulli. El emperador azteca poseía un poder ilimitado que abarcaba todo junto a él: los guerreros, sacerdotes, grupo social de mayor poder. Los guerreros eran el principal apoyo del emperador. Apenas había grupos sociales intermedios, como son los comerciantes. Enriquecidos de la capital, ofrecían a alguno de sus esclavos como víctimas de un sacrificio ritual. La mayor parte de la población eran artesanos, agricultores, servidores públicos. Los incas se organizaban en grupos de familia y cada uno recibía el nombre de ayllu. Cada ayllu tenía un sector de tierras para trabajar en su beneficio y del Estado. Redactaban sus propias leyes. Se dividían en tres grupos: los nobles, sacerdotes y el pueblo. Qué interesante, ¿verdad, querido estudiante? Seguiremos aprendiendo. Arquitectura. Las principales obras mayas son los templos piramidales, conformados por varios cuerpos escalonados. Culminaban en una cima en la que se ubicaba el templo, a la que se llegaba mediante una escalinata central de peldaños muy angostos. Frente a los templos colocaban altares de piedra y estelas que eran monumentos esculpidos con figuras, en bajo o sobre relieve, representando dioses o personajes significativos en la historia o estructura social maya. Con respecto a la cultura azteca, sus edificaciones más representativas son los templos piramidales. Estos siguieron las tradiciones constructivas de los mayas. Tenochtitlán fue una de las ciudades de mayor grandiosidad.
Los incas desarrollaron un estilo de arquitectura pública destacada por técnicas avanzadas de ingeniería y trabajo fino de la piedra. Construyeron grandes ciudades en medio de las montañas, templos, palacios y pirámides, que eran de un solo piso. Los constructores esculpieron en piedra sus mayores obras, por ejemplo, Machu Picchu. También usaron ladrillos de adobe y paja en regiones costeras. Pintura. Con respecto a la pintura de la cultura inca, la plasmaban en sus piezas de cerámica y en un tipo de pintura mural lograda a través de moldes. La cultura azteca empleó colores, donde destacó los tonos claros. Los mayas también utilizaron colores muy brillantes en sus pinturas al fresco. Las civilizaciones indígenas más importantes que se desarrollaron en el Abya Yala o América fueron los mayas, los aztecas y los incas, porque estas tres civilizaciones eran imperiales, urbanas y tenían alguna forma de escritura o de registro histórico. Por eso su importancia de estos tres imperios tan grandiosos. Muy bien, mi querido estudiante, es momento de reflexionar acerca del tema. Algo que podemos rescatar de estas tres culturas son los valores. Por ejemplo, los mayas practicaban lo que es la gratitud, valoraban el trabajo, también la cooperación, la solidaridad. Estos valores son muy importantes que hoy en día podemos practicar para vivir en armonía entre todos nosotros. Los aztecas también tenían principios morales como era el no robar, no holgazanear, no matar. También estos principios se deben practicar en nuestra vida cotidiana para vivir mejor entre todos nosotros. La cultura inca también nos enseña valores como es el alma yuya. Y tú te preguntarás, ¿qué significa alma yuya? Significa no mentir. Y también el amacaya, ¿qué significará? Es no seas flojo. El amazúa significa que no seas ladrón. Entonces, mi querido estudiante, te reto a que practiquemos todos estos valores para que nosotros vivamos en armonía entre todos nosotros. Espero que el tema de hoy te haya gustado, mi querido estudiante. Ahora te invito a ver los textos del Ministerio de Educación, donde tú vas a encontrar mucha información acerca de estos temas. Conmigo nos vemos la siguiente clase. Chao, mi querido estudiante. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Lávate las manos permanentemente. Cuídate y cuida a los demás.